Buenas tardes. En la siguiente videoconferencia se estará abordando como tema principal una infección conocida comúnmente como varicela. La varicela se identifica como entidad clínica específica con el nombre de viruela minor por la similitud que tiene con esta. Con el tiempo se ha logrado el conocimiento del agente causal como de la enfermedad, de sus manifestaciones clínicas y las complicaciones asociadas, especialmente en poblaciones de alto riesgo, como lo son niños, adultos y pacientes con inmunodeficiencia. También se estará desarrollando la historia natural de la enfermedad, iniciando con el periodo prepatogénico, que es cuando el individuo está sano, seguidamente del periodo patogénico, el individuo está enfermo. Se divide en dos fases, que es la fase subclínica y fase clínica, finalizando con los resultados que se puedan generar. Por último, se hablará sobre los niveles de prevención, como lo es la prevención primaria, donde está la promoción de la salud y la protección específica. Seguidamente se continuará con la promoción secundaria, que es el diagnóstico y el tratamiento, finalizando con la prevención terciaria, que incluye la rehabilitación. Damos inicio al siguiente foro, empezando con la primera pregunta. ¿Cuál es el virus que produce la varicela? La varicela es causada por el virus de varicela zoster. Este se da en la mayoría de los casos en niños menores de 10 años. ¿Cómo se propaga el virus? Este virus se propaga principalmente al tocar o inhalar las partículas del virus proveniente de las ampollas o costras que se presentan. También es posible que se propague por las pequeñas gotas de saliva que las personas infectadas expanden al momento en que hablan. Por lo general se cree que es grave, pero es un tanto leve en los niños. Además, la picazón puede causar muchas molestias. Los niños que contraen la varicela, hablando en el sistema educativo, pueden perder una semana de escuela o, dependiendo de la edad que tengan, una semana en el kinder. Hablando sobre este virus, ¿cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Aproximadamente dura 2 semanas. Es contagiosa desde 2 días antes de la erupción. Normalmente los síntomas aparecen entre los 14 y los 16 días, mínimo 10 y máximo 21 días de haber estado expuesto con una persona con herpes zóster o varicela. Síntomas que presenta la varicela son fiebre moderada durante 2 o 3 días, cansancio, dolor de cabeza y falta de apetito. Todo esto es seguido y acompañado por manchas rojizas, planas, siguiendo un relieve de ampollas o vesículas. Las lesiones al inicio suelen ser y provocar un fuerte picor. Estas manchas de las que habla es importante saber que regularmente comienzan a aparecer a nivel del tórax, seguidamente se van expandiendo por todo el cuerpo, incluyendo boca, párpados, recto, vaginas y vías respiratorias. Los síntomas de la varicela se pueden controlar por medio de la inmunización. Los síntomas como la fiebre con paracetamol, la deshidratación, la falta de apetito con sueros orales para evitar la deshidratación, también bañándose constantemente. Por ejemplo, ¿qué sucede si una madre ha sido vacunada o ha tenido varicela? ¿Qué pasa con los niños? No es muy probable que estos contraigan la varicela antes de cumplir un año. Si la contraen, es en algunos casos leves. Hablando sobre un factor importante como lo es el clima, ¿hay algún clima en específico donde se dé con mayor frecuencia esta enfermedad? Sí, la varicela se da con mayor frecuencia en climas templados. La varicela ocurre con mayor frecuencia a finales de invierno y principios de primavera. En algunas situaciones esta enfermedad llega a complicarse y aparecen lo que son las complicaciones. En el lado no tan piel, en algunas otras veces se puede dar una ataxia cerebelosa y si se llega a complicar bastante puede crear una encefalitis. Las secuelas de la enfermedad, en algunos casos, puede haber reactivación de la herpes zóster, ceguera e infecciones bacterianas secundarias. Empezando con los síntomas de varicela, podemos hablar sobre los niveles de prevención de esta.
Si yo tengo un hijo, ¿por qué no debo dejar que mi hijo contraiga varicela y adquiera inmunidad? La varicela es una enfermedad leve para muchos niños, pero no para todos. No hay forma de saber en quién se presentará un caso grave de la enfermedad. Cuando un niño recibe las vacunas contra la varicela, adquiere inmunidad sin riesgo de tener complicaciones más adelante. La importancia de la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir y retrasar el contagio de la varicela. Es gracias a la vacuna. Esta vacuna es llamada Varivax. Esta vacuna de la que estaban hablando se recomienda sea administrada a partir de los 12 meses de edad, aunque en algunas ocasiones especiales también se puede administrar a partir de los 9 meses. También es muy importante resaltar que el Varivax no solo nos protege de la varicela, sino también de la aparición de herpes zóster durante la adultez. También hay que tener en cuenta las contraindicaciones, las cuales son: no se puede administrar durante el embarazo en niños menores de 9 meses de edad, cuando el sistema inmunitario está deprimido o si han recibido alguna otra vacuna en los últimos 4 meses. ¿Cómo debe de tratarse la varicela? Debe de tratarse con medicamentos antivirales. También hay que tratar los síntomas que deja el uso frecuente de los antihistamínicos, analgésicos y medicamentos de uso tópico. ¿Podemos hablar un poco sobre las medidas dirigidas a detener el proceso o retrasar la enfermedad? Se recomienda tener un ambiente ventilado, ya que las altas temperaturas son un factor que determina el aumento de los casos de la varicela. Esto quiere decir que las habitaciones del hogar deben estar muy bien ventiladas. Esto ayudará a mantener la zona libre del virus. Es un factor que puede evitar el contagio de enfermedades como estas y muchas más. Es muy aconsejable lavarse las manos con agua y jabón. Esta es una pregunta que la mayoría hace y dicen, en mi caso yo nunca padecí varicela, pero ¿qué pasa si yo estoy en un factor de riesgo o un ambiente donde exista esto? Pues bueno, los cuidados que debes de tener serían los siguientes. En primer lugar, evitar el contagio con cualquier persona que esté activa de este virus. Y algo muy importante, en dado caso que tú te expongas ante un sujeto de estos, evita de cualquier manera lo que son sus secreciones respiratorias, porque estas te pueden infectar. ¿Algunos consejos finales que nos den? El consejo más recomendable para no contagiarse sería la vacunación, ya sea en los niños, adolescentes y adultos mayores. Deben de recibir por lo menos 2 dosis de la vacuna. También es importante seguir al pie de la letra las indicaciones que proporciona el personal de salud, en este caso los médicos, para llevar a cabo la pronta recuperación de la enfermedad. Finalizando el foro anterior, según la información que hemos tenido, la varicela es una infección viral causada por un virus llamado varicela zoster. Puede desarrollarse en personas de todas las edades, ya sean niños, adultos, adolescentes que no tengan la vacuna. Debe de ser puesta a los 12 meses de edad y en algunos casos a los 9 meses. Es mejor que dé la varicela en la etapa de la niñez, ya que se puede cuidar cualquiera de las consecuencias antes mencionadas. La varicela, aparte de ser una enfermedad viral muy contagiosa, es una enfermedad la cual se contagia 4 días antes de la aparición del exantema. Dura de 5 a 10 días y puede evolucionar en cualquier época del año, pero es más frecuente a finales de invierno y a principios de primavera. El niño que no es vacunado contra la varicela puede llegar a perder la vida. En cambio, un niño que ha sido vacunado puede llegar a contraer varicela con síntomas leves. Tras el contacto con el virus de la incubación, el periodo de incubación de la varicela suele durar 2 semanas. Pasado este tiempo aparecen síntomas característicos como lo son fiebre moderada de 2 o 3 días, cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito. Todo esto acompañado de la aparición de manchas rojizas y planas que van adquiriendo relieve hasta convertirse en ampollas o vesículas.